Universidad del Valle de Guatemala, excelencia que trasciende. Bueno, muy buenas tardes a todos los del Valerianos. Es pues un gran honor el poder estar esta tarde con ustedes. La verdad es de que pues desde el año pasado veníamos pensando que el tema del fin de este ciclo Maya pues era importante para Guatemala, y en ningún momento pues nos hubiéramos imaginado que la Universidad del Valle iba a jugar un papel fundamental en este tema. En el mes de abril tuvimos la dicha de, como parte de las investigaciones que realizamos en el Departamento de Arqueología, ser partícipes de un descubrimiento que viene a impactar precisamente al mundo en el tema del famoso fin de ciclo, pues que originalmente pues estaba programado que íbamos a presentar. Ahí sí que las cosas pasan porque tienen que pasar, y precisamente ahora, más que hablar sobre el Bactún 13, pues voy a tener la suerte también de poderles compartir la participación que ha tenido la universidad para pues incrementar nuestro conocimiento de un momento que es muy importante para Guatemala, como les decía, para el mundo entero. Dice el dicho que nadie es profeta en su tierra, pero aquí en la del Valle ha sido totalmente lo contrario. La universidad siempre nos ha apoyado en el tema de investigación, y el tema, precisamente el hecho de haber participado en este descubrimiento, creo que es un fruto del esfuerzo que hemos tenido investigadores, profesores, estudiantes, y por supuesto el apoyo de la institución como tal en esa visión que une investigación y educación. Y por supuesto para nuestros estudiantes ha sido espectacular ser parte seguramente del descubrimiento más importante del año. Así que es un gusto pues poderles compartir el tema del Bactún 13 y poner en contexto por qué es importante la participación de nuestros estudiantes en la sociedad guatemalteca. Así que pues bueno, yo titulé la conferencia como pues lo que los mayas dijeron o no dijeron, y esto va en parte más que todo porque pues se ha hablado tanto del tema que en realidad uno ya no sabe qué es cierto, qué no es cierto, y yo quisiera el día de hoy pues aclarar de dónde surge pues este día tan sonado, ¿no? De dónde surge, qué en realidad está basado en lo que los mayas escribieron, qué está basado en la fantasía de muchos, qué es el reflejo de nuestra sociedad, qué podemos esperar para este 21 de diciembre. Así que vamos a aprender. Ahí está. Yo no quiero empezar a hablar ya de inscripciones y cuestiones complejas, sino quisiera empezar con lo más básico. Y lo que sucede es que este tema del 2012, más que darnos la verdad absoluta de los secretos del cosmos o algo así, o que nuestra conciencia se va a elevar donde nunca estuvo, yo creo que el tema 2012 nos hace cuestionar sobre algunas de las cosas más básicas de nuestro tiempo, y nos debería hacer reflexionar sobre cosas también de la vida diaria que a veces se nos olvidan. Yo lo que quisiera es pues empezar con el tema de lo que es un calendario, porque cuando hablamos del 2012 estamos hablando del calendario maya. Entonces primero pensemos qué es un calendario, ¿no? Y en ese sentido hay que recordar que los calendarios han sido inventados por el ser humano. No hay ningún calendario universal que va a regir a todo el planeta y que nosotros tengamos que adscribirnos a un calendario. No, los calendarios son invenciones humanas, y son invenciones que nos ayudan a organizar el tiempo. La gente inventa calendarios cada vez que necesita organizarse.
Entonces yo les pregunto a ustedes, ¿cuántos calendarios usamos hoy en día? Y muchos pensarán, pues usamos un calendario, es 25 de julio, ¿no? De 2012, ese es, nuestro calendario es el calendario gregoriano y pareciera ser que eso basta. Y cuando hablamos a veces que los mayas tenían pues el calendario del sol, el de la luna, y todo eso, pues uno dice, estos cuates están obsesionados con el tiempo y nos viene la idea del maya astrónomo y aquella visión romántica, ¿no? Pero en realidad quienes somos obsesionados con el tiempo somos nosotros. Entonces, primera reflexión, pongámonos a pensar cuántos calendarios rigen la vida de cada uno de ustedes. Uno dirá más de algo, mentira, es una ilusión. ¿Cuándo es su próxima declaración de impuestos? ¿Cuándo empiezan las Olimpiadas? ¿Cuándo empieza el fútbol español? ¿Cuándo terminan las clases? Si ustedes se ponen a pensar cuántos periodos de tiempo rigen nuestra vida, qué tan pendientes estamos nosotros de las fechas, resulta que 20 calendarios van a ser pocos, creo yo, por persona hoy en día. Y mientras las sociedades se vuelven más y más complejas, más y más grandes, necesitamos cada vez más y más calendarios. De hecho, un calendario son los 7 días de la semana. Ese es un calendario de periodos muy cortos, pero vaya si no nos organiza la vida. El sentimiento del lunes, ¿verdad? El viernes. Es un calendario de 7 días que tiene sus orígenes, ya los vamos a comentar, pero que no tiene nada que ver con el que hoy sea un 25 de julio. Ahí ya tenemos dos calendarios distintos. Y aparte de eso, obviamente, como les dije, tenemos calendarios mucho más específicos. Por ejemplo, ¿quién de ustedes está en mente que hoy es día de Santiago Apóstol? Bueno, por supuesto los que viven en la Antigua, ni modo, es día de feria, ¿verdad? Pues es el día que se fundó la primera ciudad de Guatemala. Pues para algunos no es relevante, pero a otros sí. Es tal vez el día más importante del año. Vamos a Santiago Atitlán, Santiago Zacatepeques, son los meros días de esos pueblos. Entonces, los calendarios son muy relativos y de esa manera nosotros tenemos que ver también los calendarios mayas. Los calendarios se crearon para un fin específico y como les dije, el fin específico es ordenar el tiempo. Ordenar el tiempo. Así que eso es sumamente importante cuando uno ve un tema como lo del 2012, ¿verdad? Es una manera en la cual los pueblos de antes midieron el tiempo, definieron ciertos ciclos y lo que vamos a tratar de hacer es ver por qué lo hicieron. Bueno, lo puse entre comillas, ¿verdad? Algo que confunde mucho en este tema es lo relacionado a hablar de un calendario maya, porque en realidad deberíamos de hablar de los calendarios mayas, porque los mayas antiguos utilizaron más de un sistema de medición del tiempo, como les dije, de una manera similar a como lo hacemos ahora. Por ejemplo, el más importante era la cuenta de los 260 días, conocida como Tzolk'in o Cholquí. El calendario Jab se le llama también calendario solar de 365 días y la famosa cuenta larga. Estos tres eran los más importantes. Sin embargo, tenemos otra serie de cuentas de días, los 9 señores de la noche, la cuenta de 819 días, las series lunares, el calendario de Venus, hay un calendario en Marte, otro de Júpiter, y por lo menos conocemos 10 calendarios distintos, pero como les digo yo, es en cierta manera poco en comparado a los calendarios que usamos hoy en día. Y otra cosa muy importante es que, como les digo yo, estos calendarios no eran utilizados por todas las personas. Habían científicos, sacerdotes que estaban pendientes de muchos de estos, pero la gente común no tenía pues mayor importancia. Por lo tanto, como les dije yo, los calendarios van a ser, su importancia va a ser relativa si me afecta o no a mí. Como les digo, hay gente que
que se muere si no mira un partido de una liga nacional o internacional. Pero quien no le gusta el deporte, en realidad ese calendario pues ya saben que cuando fue el Barça es ahora menos tráfico, o cuestiones de esas, ¿no? Así que todo es muy relativo. Sin embargo, sí hay ciertos calendarios oficiales, pero los calendarios oficiales también son muy relativos. Por ejemplo, hay países del mundo que no adoptaron el calendario gregoriano sino hasta hace 50 años. Difícil de creer, pero hay países en el mundo que se rigen por otros ciclos, ¿no? Miremos, por ejemplo, nuestro ciclo escolar, que es distinto porque se adaptó al trabajo agrícola que se da en Guatemala. Entonces, se adaptó a las exigencias locales. Entonces, para entender el tema del 2012 tenemos que, por lo menos, repasar rápidamente estos tres calendarios porque son los que están relacionados con esta fecha. El primero de ellos es la cuenta de los 260 días. Tenemos más que todo 20 nombres de días, los cuales se combinan con los números del 1 al 13. Aquí tenemos los nombres en los idiomas mayas del altiplano y aquí los nombres mayas de Yucatán y Petén, de las tierras bajas. Entonces, pues teníamos un nombre y un jeroglífico por cada uno de estos días. Si nosotros multiplicamos 20 por 13 nos da 260. Y en este calendario se dan esas combinaciones, pero por un principio aritmético no se repite ninguno. Así que tenemos entonces 260 combinaciones que nos dan un ciclo de 260 días, que nos corresponde entonces a un ciclo Tzolk'in o Cholquín. Para explicarlo tenemos esta tablita, donde tenemos acá los nombres de los días y los números del 1 al 13. O sea que la cuenta empezó un día 1 Imish. Resulta que hoy es un día 11 Chuen. Chuen es mono, o 11 Pats. Hoy es el día 11 mono. Entonces, resulta que al siguiente día nos toca, el día de mañana es un día Ev, pero en vez de 11, pues seguimos con el número 12. Pasado mañana le toca al día Ben y al número 13. Pero como solo podemos usar los números del 1 al 13, resulta que el día sábado es un Ish, pero ya es un día 1. Y si nosotros seguimos esta cuenta, así como por columnas, resulta, como les había dicho, que en ningún momento se va a repetir. Por ejemplo, el día 11 Chuen se va a dar solamente hasta 260 días o 260 combinaciones después. Así que, os digo, hoy es el día 11 Chuen, mañana 12 Ev, pasado mañana 13 Ben, seguimos 1 Ish, 2 Men, 3 Kib, 4 Kaban, 5 Etznab, 6 Kawak, 7 Ahau, y después del 7 Ahau seguimos al día 8 Imish. Ahora, como se pueden dar cuenta, estamos en el día 11 Chuen, quiere decir que este ciclo comenzó hace 11 días. Si quieren verlo, hubo un cierto año nuevo maya, pero es un año de 260 días. O sea que el ciclo Tzolk'in inició hace 11 días, que sería como el 14 de julio. Entonces, no se le hizo mucha bulla porque como no es de la cuenta larga, pero en muchos lugares hubo ceremonias mayas porque se iniciaba un nuevo ciclo Tzolk'in o Cholquín. De hecho, si ustedes miran a lo largo del año en las noticias, resulta que hay un año nuevo maya en febrero, otro en abril, otro en julio, y eso confunde porque se piensa que los mayas tenían un solo calendario. Pero lo que no dicen en las noticias es se celebra un año nuevo, pero en cuál de estos sistemas, ¿no? Y pues ahí se hace un pequeño chimol de todo, ¿no? Pero entonces este es un sistema, ¿no? Un sistema que nos cuenta días. Ahora, ¿para qué se usaba este sistema? Este sistema es tal vez el que es más diferente a nuestro concepto del tiempo, porque este es el sistema que le da significado al día. ¿Por qué? Porque el hecho que el día de hoy su patrón sea el mono, pues tiene un significado especial. Esos son los famosos nahuales. O sea, la persona que nace el día de hoy,
pues va a estar marcada por lo que el mono significa. El mono, por ejemplo, era el patrón de los escribanos. Quiere decir que la persona que nace el día de hoy tendría tendencias a lo artístico. Y bueno, yo no soy guía espiritual maya, pero imagínense ustedes entonces que tenemos una serie de cualidades de la persona que nace en un día chueno. Y el día de mañana, que es Eb, que es la muerte, tiene otro significado distinto. Y aquí quiero ser claro que aparte que el patrón del día de mañana es, digamos, una calavera de la muerte, no quiere decir que es un día malo. Todos los días tienen cosas buenas, positivas y cosas negativas, ¿verdad? Es lo que le llamamos la dualidad en la cosmología mesoamericana. Así que se los digo porque la razón de ser entonces es de que el nombre del día le da un significado a eso. Eso nosotros lo hemos perdido, porque es como que yo les preguntara, bueno, hoy es 25 de julio, pero ¿qué significado tiene que hoy sea un miércoles 25? En realidad no significa nada. Pero en cambio, la combinación de números con nombres de días para los mayas sí le daba un significado. Y es un significado que se ha perdido porque resulta que los nombres de nuestros días en su momento tenían un significado muy profundo. Miércoles era el día de Mercurio, martes era el día de Dios Marte. O sea, antiguamente los nombres eran regidos por dioses y cada día era, pues, se le hacía un honor a una deidad. Ese tipo de significado del tiempo, como digo, se ha perdido en nuestra sociedad, y el tiempo para nosotros pues significa más un conteo de números y actividades que algo más profundo como lo tienen estas culturas, ¿no? Incluso en inglés, pues también Thursday viene del toro, del día del trueno, por ejemplo. Entonces, es una de las cosas que hoy en día sí nos diferencia mucho de la cultura, digamos, occidental, europea, digamos, moderna, de la cultura maya, porque los mayas sí han mantenido la idea de que el tiempo tiene un significado. Y no solamente el nombre del día, el número tiene que ver también, porque el nombre significa pues cierta energía que va a ser influenciada de acuerdo al número. Entonces, cuando uno nace en un día que tiene un número muy bajo, como 1, 2 y 3, quiere decir que la energía de ese día pues va a ser débil, mientras que los números 11, 12 y 13 van a hacer que esa persona, esas cualidades, pues sea más fuerte, ¿no? Entonces, todo esto es lo que manejan los arquig, los guías espirituales, sacerdotes mayas, como quieran llamarlos, pero su verdadero nombre es los guardianes de los días. Su función en la sociedad era poder interpretar el tiempo, y esto en cierta manera permitía también tener cierto tipo de pronósticos o augurios para el futuro. Pues, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo de qué es lo que sucede hoy en día. Una persona, por ejemplo, sale de viaje y tiene un viaje que es un día X en el futuro y dice, mire, yo este día me voy de viaje. El arquí lo que ve es, bueno, este día va a caer, es propicio, no es propicio para que haga su viaje. Entonces hace cierto tipo de augurio, ¿no? Entonces crea cierto tipo de adivinación calendárica. El otro calendario es el de 365 días, es muy similar al nuestro, muy similar al nuestro. Hace algunas semanas tuvimos un congreso de arqueoastronomía y es muy interesante porque este calendario se le llama calendario solar. Sin embargo, a pesar de que fue basado en los 365.2425 días que tarda el movimiento de la Tierra alrededor del Sol, no es un calendario que se utilizó para medir el movimiento del Sol. Fue inspirado por ese periodo, pero este servía para, más que todo, marcar los ciclos agrícolas. Entonces, este sistema funciona muy similar al nuestro. Tenemos 18 meses, estos son nombres de meses, cada uno de 20 días, lo cual nos da un total de 360 días, y un quinto de 5 días, que sumado nos da
365. Entonces el primer día, y aquí ojo porque ellos empezaban a contar desde el número 0, no desde el número 1, el famoso concepto de 0 que se habla tanto en los mayas. Entonces ellos contaban de 0 hasta 19 y no de 1 a 20 como hacemos nosotros, porque los mayas sabían que entre el 0 y el 1 aparece la primera unidad. Entonces el número 1 nos marca el final de la primera unidad, de la misma manera que nosotros medimos las horas del día. Recuérdense que el día no empieza a la 1 de la mañana, empieza a las 12. Ese es el concepto del 0 que lo vemos aplicado en este calendario. Entonces en el mes Bo, que es el primero, tenemos del 0 hasta el 19, y el mes que le sigue es el mes Bo, y entonces empezamos del 0 al 19 y así sucesivamente hasta llegar hasta los últimos 5 días, que es el Guayeb, el famoso Guayeb, que son esos 5 días antes del próximo año, que son esos días pues un poco peligrosos según los mayas, pero como se dan cuenta es un sistema ya más similar al nuestro. Y llevamos a otro tercer sistema que se llama la cuenta larga. La cuenta larga es el sistema que utilizaron los mayas para registrar eventos históricos. Y cuando nosotros encontramos una inscripción, quiero contarles que se lee en columnas pares de izquierda a derecha, así como formando una letra Z, como en zigzag. Entonces, este es el glifo que nos introduce la inscripción, y entonces el siguiente va a ser este. Y aquí tenemos entonces un número 9, aquí tenemos un número 17, recuérdense que una barrita vale 5 y los puntitos valen 1, aquí tenemos 17, y este es el símbolo para el 0, aquí tenemos nuevamente otro 0 y otro 0. Entonces la cuenta larga consta de 5 números o 5 periodos que los tenemos acá. Este de aquí equivale al Kin, que es un día. Retrocediendo, este de aquí equivale al Huinal, que son 20 días. El siguiente es el Tum, de 360 días o 18 Huinales. Y tenemos el Catum, que son 20 tunes, y el Batum, que son 20 catunes. Así que todo esto lo podemos medir para entenderlo mejor en días, ¿verdad? O sea, la unidad de tiempo es el día. Los mayas no dividían el tiempo en horas como lo hacemos nosotros, sino su unidad de tiempo era el día, ¿no? de la madrugada hasta el atardecer. Y entonces el Batum son entonces 144,000 días. Multiplique 144,000 por 13 y eso es lo que se celebra este 21 de diciembre, ¿verdad? La finalización de un periodo de 13 Baptunes. Parece bastante fácil, pero me dirán, bueno, ¿qué es lo que viene aquí? Esta es una parte de la fecha, ¿no? Ya lo que es muy importante es que siempre, después de estos 5 símbolos de la cuenta larga, nos viene el nombre del día, que en este caso corresponde al día 13 Ajau, y aquí sí tenemos una serie de, más que todo, glifos de las fases de los meses lunares que no quiero entrar en detalle, y finalmente aquí abajo tenemos la fecha en el calendario solar, o Jab, que en este caso equivale al 18 Kunku. Entonces, la manera completa en que los mayas hubieran escrito esta fecha es: sucedieron 9 Baptunes, 17 Catunes, 0 Tunes, 0 Huinales y 0 Quines en el día 13 Jao y en el día número 19 del mes Kunku. Esa sería entonces ya una fecha completa. Para entender la cuenta larga, vamos a deconstruir un poquito ahí el calendario gregoriano que nosotros usamos, para que vean que los mayas tampoco eran tan distintos de nuestro sistema de medición del tiempo. Y el día de hoy lo escribimos así, ¿verdad? Como ustedes lo ven acá. Sin embargo,
muy pocas personas saben el verdadero significado de ese número, y eso lo voy a revelar ahora. Si hacemos un desglose y si escribimos la fecha en el mismo orden en que los mayas la hubieran escrito, tendríamos la misma fecha escrita así, o sea, desde el periodo más grande hasta el más pequeño, ¿verdad? Entonces, en este formato, el 25 vale un día y este 7 nos vale un mes, aproximadamente 30.5 días. ¿Qué significa este 2? Son 2 años, o sea, 365 días por 2 más o menos. Y este significa una década. ¿Cómo hacemos nosotros para saber cuánto vale este cero? Ahí nos tenemos que ir a segundo primaria, se acuerdan de valor absoluto, valor relativo y todo esto, ¿no? Entonces, este número 1 nos vale 3.652 días, o una década. Y este cero, entonces, ¿cuánto vale? ¿Cero qué? Son 0 siglos y 2 milenios. Entonces, hablar de bactunes, catunes, tunes mundiales es lo mismo, solo que nosotros, estos periodos, ¿cuál es la base para saber la diferencia de este 2 a este 1 y de este 1 a este 0 y así sucesivamente? Nosotros tenemos un sistema decimal, porque una década son 10 años, un siglo son 10 décadas y un milenio son 10 siglos. Entonces, la cuenta larga se basa en el mismo principio, solo que en un sistema en base 20, que es vigesimal. ¿Ya? Bueno, entonces, este 2507-2012, en realidad lo que nosotros escribimos es esto: 735.097 días después que nació Cristo. Ese es el verdadero significado de lo que escribimos nosotros con esto. Entonces, los mayas con la cuenta larga estaban haciendo exactamente lo mismo, estaban contando los días a partir también de un día cero. Lo único es que los mayas no contaban con periodos de tiempo de un sistema vigesimal. Entonces, les voy a poner el día de hoy en cuenta larga. Se escribe así, o sea, el día de hoy han pasado 12 bactunes, 19 catunes, 19 tunes, 10 huinales, 11 quines. Esa es la fecha en cuenta larga del día de hoy. ¿Qué significa eso? Que han pasado, ahí es 11 quines, ¿verdad? Aquí lo tengo equivocado. Son 10 huinales, 19 tunes, 19 catunes y 12 bactunes. Si hacemos las multiplicaciones y todo esto, resulta que cuando los mayas ponen, o hubieran puesto, ¿no?, en esta fecha, son 1.871.851 días a partir de una fecha inicial. Eso es lo que una fecha en cuenta larga en realidad significa. Es una cuenta de días, esta fecha de acá. Así que, como se dan cuenta, en realidad entre un sistema y otro no hay mucha diferencia en cuanto a la razón de ser de ese calendario. Por lo tanto, el día de hoy, en su notación completa, es 12, 19, 19, 10, 11, 11 Chuen, y hoy estamos en el calendario solar, Ojab, en el día 14 Chuen. Esa es entonces la traducción del 25 de julio de 2012 a la cuenta larga, con el nombre del día del Solquín y el nombre del día en el calendario Ojab. Así, un maya del periodo clásico del siglo VIII después de Cristo hubiera escrito la fecha de hoy. Por lo tanto, el 21 de diciembre de 2012 corresponde a cuando la cuenta larga va a alcanzar el número
130000. Y en el calendario Cholquí Josorquín va a caer un día 4 Jab, y en el calendario Jab va a caer el día 3 del mes Canquín. Entonces, con esto, pues les estoy explicando lo más básico, o sea, cuál es la fecha del 21 de diciembre de 2012. Y caemos en que la fecha, entonces, en su forma completa, se escribe de esta manera, siendo esta, como les dije, la fecha del día de hoy, para darles otro ejemplo. Con eso, entonces, ya podemos analizar un poco más detalladamente qué pensaban los mayas cuando escribieron esta fecha. Para eso nos tenemos entonces que remontar un poco a cómo sabemos que el día de hoy es este, ¿verdad? Ahí viene la pregunta. Que en otras palabras, ¿cómo sabemos que el 13000 cae el 21 de diciembre de este año? Entonces vamos a hablar un poquito sobre la historia de la cuenta larga. Bueno, ¿de dónde vienen estos calendarios? La mayoría de calendarios pues tienen su base astronómica. Eso lo discutimos aquí, como les mencioné, con astrónomos físicos, astrofísicos, arqueoastrónomos, y muchos calendarios tienen su origen en la observación del movimiento del Sol, de la Luna, de los planetas. Sin embargo, algunos calendarios, como la cuenta larga y el calendario de 260 días, tienen más una base matemática que astronómica, porque los fenómenos astronómicos no son exactos. Por lo tanto, los mayas desarrollaron muchos de estos calendarios no con la intención de medir fenómenos celestes, sino la intención de tener periodos que fueran exactos. ¿Okay? Es por eso que la cuenta larga, por ejemplo, como vamos a ver, el 20 es su base, pero como vamos a ver más adelante, de todos los números mayas, la clave para entender el concepto del tiempo es el número 13. Por eso es que el 13 Batum es más importante que los otros Batums. Eso tiene que ver más como el número 13 como una constante numérica que expresaba muchos fenómenos naturales. Bueno, la cuenta larga más antigua que se conoce, quiero contarles, es del año 36 a.C. Es un fragmento de una estela en Chiapas, y antes de eso no se tiene ninguna fecha en la cuenta larga. Por lo tanto, se considera que este calendario fue inventado a lo sumo al siglo III a.C. Para que tengan una idea desde cuándo se usa la cuenta larga. Digo, la más antigua acá en el año 36. Ahora, la fecha más antigua que conocemos aquí en Guatemala proviene precisamente de un sitio en Escuintla que se llama El Baúl, donde tenemos esta estela del 2 de marzo del año 37 después de Cristo. Esa es la fecha más antigua registrada aquí en Guatemala, el momento, podríamos decir, donde empieza la historia escrita aquí en nuestro país. Por supuesto, esta no quiere decir que fue la primera estela escrita, es la estela más antigua que conocemos. Puede ser que un día eso salga una más antigua. Otra estela muy antigua es la de Tacanicabá, la 5, que es del año 126 después de Cristo, y quisiera notar que las fechas más antiguas están en la costa del Pacífico, no están en Petén. Por lo tanto, consideramos que la cuenta larga fue inventada por las poblaciones tanto del área olmeca como de la costa sur de Guatemala, alrededor, como les dije, del año 300 antes de Cristo, sino más reciente. Ahora, por razones que no sabemos, la cuenta larga se dejó de usar en esta región. Ya en el siglo III después de Cristo, pues se vuelve muy importante en esta área del Petén, donde el sitio de Tikal parece ser la ciudad que desarrolló pues, este sistema ya en la región de Petén. Y quisiera contarles que cuando la cuenta larga se empieza a usar en Petén, las fechas que vemos en las estelas
son fechas de fines de periodo. Específicamente, lo que vemos es que los mayas de esta época empiezan a erigir sus monumentos, sus estelas, cada 5, 10, 15 o 20 tunes. Por lo tanto, el evento que más registraron los mayas en sus monumentos fueron los finales de cada catún. O sea, aproximadamente cada 20 años se erigía una nueva estela, y vamos a ver algunos ejemplos. Entonces, y este es el jeroglífico que nos indica la acción entonces de completar un periodo de la cuenta larga. Entonces, por ejemplo, tenemos que sí, hay algunos ejemplos, por ejemplo, que nos hablan de la finalización del Bactum 9. Esta estela, por ejemplo, vemos aquí la fecha 90000, está borrada, pero como aquí va un día 8 house, se puede reconstruir esa fecha. Aquí, por ejemplo, en esta placa de jade tenemos el mismo glifo de esta manita, donde dice se completó el Bactum número 9, de una manera más abreviada. Entonces, sí, lo que tenemos es de que las estelas del periodo clásico, a partir, como les dije, del siglo III después de Cristo, nos presentan las fechas siempre con 3 ceros, o sea, 9000, 91000, 92000. O sea que era muy importante para los reyes celebrar el final de un periodo, generalmente de unos 20 años o 20 tunes. En algunos casos tenemos la celebración entonces de un nuevo Bactum. En Tikal tenemos incluso que para la celebración de cada nuevo periodo de 20 tunes, no solamente se erigía una estela nueva, sino se construía toda una plaza nueva. Entonces en Tikal, por ejemplo, tenemos 7 plazas de estas, cada una correspondiendo a un catún distinto. Y aquí quiero hacer mucho énfasis en esto, porque entonces resulta que la famosa cuenta larga no era para profetizar cuestiones en el futuro y todo esto. Su verdadera función era de tipo político. Los reyes celebraban estos fines de ciclos, fines de periodo, porque para ellos era como una renovación. Muy interesante cuando ellos, por ejemplo, celebran un fin de catún, dicen, bueno, yo estoy celebrando mi catún número 17, por ejemplo. Entonces, ellos básicamente se apropiaban de ese ciclo. Bueno, yo cierro este ciclo, pero es mi ciclo. Y ellos, básicamente, lo que nos dice esto es que los reyes mayas eran como los dueños del tiempo. ¿Y para qué hacían ellos eso? Eso era lo que los mantenía en el poder. Porque la estela que ellos erigían aquí dice, bueno, el gobernante tal celebra el final del catún número tal, según la cuenta larga, pero él es hijo del rey anterior y es nieto de su abuelo. Entonces lo que vemos aquí es que cada cierto tiempo ellos tenían que como que renovar sus votos, digámoslo así, y eso los mantenía en el poder. Entonces una de las funciones de los reyes era abrir y cerrar ciclos de tiempo. Era una de las funciones de los reyes de esa época. Y eso entonces nos indica por qué la cuenta larga era tan importante. Este es el complejo Q de Tikal, es una de esas pirámides. Bueno, estos se le llaman complejos de pirámides gemelas, porque tienen 2 pirámides iguales, una al este, otra al oeste. Y tienen todo un simbolismo. Estos son como modelos a escala del universo, según lo veían los mayas. Obviamente aquí el norte, el sur, el este o el oeste, o sea, las direcciones. Las pirámides tenían también 4 escalinatas. Las pirámides tenían 365 escalones, tenían el número 9 estelas, 9 altares, porque eran los 9 niveles del inframundo. Total, que cada vez que se celebraba un ciclo de estos, pues hacían una plaza altamente simbólica, ¿no? En Quiriguá, por ejemplo, o sea, en Tikal hacían una de estas plazas cada 20 tunes. En Quiriguá, por ejemplo, tenemos cada estela era erigida cada jotun, o sea, cada 5 tunes. Miremos, por ejemplo, las fechas. Esta estela, que es la de la ficha de 10 centavos, su fecha es 9161500. 5 tunes después, esta es la 917000, la estela E, y 917500, la estela C. O sea que
Cada 5 túneles, una estela nueva, sistemáticamente. Algo que los reyes tenían que hacer, como les digo, eso les ayudaba a mantener, obviamente, su posición de poder. En Ceibal tenemos, por ejemplo, la celebración, aquí se me fue un 0, 10-1-0-0-0. Pero es una celebración que retrospectiva menciona el Bactún 10-0-0-0. Y se construye una pirámide con 4 escaleras, una estela en cada uno de sus 4 puntos cardinales, otra estela aquí adentro. Entonces, estos eran centros conmemorativos calendáricos. Si me preguntan cómo hubieran celebrado los mayas este fin de 13 Bactunes, pues hubieran hecho algo como este. Porque tenemos casos de ciclos similares en el pasado. Ahora, lo que es interesante es que la cuenta larga, que se utilizaba, como les digo, en todas estas estelas y monumentos, dejó de ser utilizada a partir de la fecha 10-4-0-0-0, que corresponde a la fecha 909 después de Cristo en nuestro calendario gregoriano. ¿Por qué? Porque esta es la época en la cual los sistemas monárquicos mayas colapsan. El famoso colapso maya es cuando las ciudades mayas, su sistema de gobierno, que se basaba en la figura de un rey, pues falla, y entonces el sistema que había mantenido estas ciudades por mucho tiempo colapsa, y entonces se abandona. Es interesante que cuando termina entonces el sistema monárquico, termina el uso de la cuenta larga de una manera muy obvia. O sea que la cuenta larga inicia con los primeros reyes dinásticos y termina con los últimos. Ahí es donde nosotros vemos que este sistema de conteo del tiempo tuvo una función evidentemente política. Que hay un momento en que ya no hay razón por la cual celebrar ciclos o registrar la vida de los reyes con la cuenta larga. Así que después del siglo X después de Cristo, los mayas sí siguieron utilizando la cuenta larga, pero solamente en los códices. Ya no fue un sistema que sirvió para monumentos públicos, sino solamente se siguió utilizando como medio para registrar, más que todo, cuestiones astronómicas. O sea que su uso se redujo considerablemente a los libros. Ahora, eso sí es que estuvo muy malo. ¿Por qué? Porque los españoles quemaron todos estos libros. En 1561, la Santa Inquisición ordenó que esos eran los libros del diablo y quemaron todo. Allí se murió el conocimiento de la cuenta larga, lamentablemente. Porque después de eso, los mayas siguieron utilizando otros calendarios, pero ya no la cuenta larga. Y eso quisiera recalcarlo, porque por esa quema de libros, por esa pérdida de conocimiento, es que nosotros no podemos explicar el verdadero significado del 13 Bactún. Lamentablemente ese conocimiento se fue con esos libros. Y los mayas de hoy, aunque dicen que es tradición, pero ellos no mantuvieron la tradición de la cuenta larga. Sí mantuvieron la tradición del calendario de 260 y 365 días, pero esos eran sistemas distintos. Así que la triste verdad, la triste realidad, es que nunca vamos a saber el verdadero significado, a menos que encontremos tal vez un códice nuevo o algo así, lo cual es sumamente difícil. Así que nos remitimos solamente entonces a todo lo que es anterior a la cuarta. Bueno, entonces, ¿cómo sabemos que este año termina los 13 Bactunes? Se lo debemos en gran parte a algunos académicos que lograron, sin que ningún maya se los dijera, entender la cuenta larga. El principal de ellos, por supuesto, es Forstemann, quien era el bibliotecario de la ciudad de Dresde, y él, por supuesto, estudió 11 años el Códice de Dresde, y él, como les digo, de una manera totalmente intuitiva, sin tener ningún informante maya ni nada,
pues él redescubrió la cuenta larga en 1888. A partir de ese entonces es que nosotros hemos estado estudiando las inscripciones en este sistema, que a pesar de que conocemos muy bien cómo funcionaba, los aspectos, los conceptos detrás de esos números, todavía obviamente no estamos seguros si lo estamos entendiendo bien o no. Hay otro personaje importantísimo, Joseph Goodman, que él, a partir de la publicación de Forstemann de los códices, él se dio cuenta que las inscripciones en las estelas usaban el mismo sistema que los libros. Y para eso fue muy importante las fotos de Alfred Mosley, porque hasta que no hubo fotografías, no se podían estudiar los textos de estas estelas, porque estos eran académicos que no podían venir a aventurarse a ir a Guatemala o a México en esa época, porque era una aventura, obviamente. Entonces, él fue el que se dio cuenta que las estelas tenían fechas en cuenta larga, y él dijo, bueno, lo que nos hace falta es hallar la manera de poder convertir esas fechas a nuestro sistema gregoriano. Y de hecho Goodman fue el primero que propuso una correlación entre el calendario de la cuenta larga y el calendario gregoriano. Una correlación que fue muy bien aceptada. Juan Martínez Hernández le hizo algunas modificaciones en 1926, y finalmente Eric Thompson, que fue el epigrafista más importante de toda la primera mitad del siglo XX, fue el que finalmente en 1936 pudo correlacionar nuestro calendario con la cuenta larga. Por eso a esa correlación se le llama GMT, Goodman Martínez Thompson. Y eso, entonces ellos crearon entonces un coeficiente para poder convertir esas fechas, y en base a eso es que nosotros sabemos que el final de los 13 Bactunes es este 21 de diciembre. Así que esa información la sabíamos desde hace casi 85 años. La pregunta es entonces, ¿por qué Eric Thompson no advirtió a la gente que se iba a acabar el mundo? Como ustedes ya se imaginarán, es porque Eric Thompson nunca vio el fin del mundo ahí. Eso no llegó hasta los años 70, la idea del fin del mundo y el 2012. Entonces, ya con la correlación GMT, pues entonces lo que hizo Thompson, lo primero que hizo fue, bueno, calculemos dónde está el día cero de esta cuenta. Eso fue la primera pregunta, obviamente. Y precisamente él agarró el texto de la estela C de Quiriguá, donde tenemos el inicio de este ciclo, que es la fecha 130000. Ahora me preguntarán ustedes, ¿por qué los mayas no escribieron 000? Precisamente por el mismo concepto del cero. Y la manera más fácil de explicarlo es por qué nosotros escribimos el inicio del día a las 12 de la noche. Porque resulta que la última hora del día anterior es la primera hora del día siguiente, ¿no? Entonces los mayas concebían que el final de un ciclo anterior era al mismo tiempo el punto de partida de un ciclo nuevo. Pues ahí es donde Thompson dijo, bueno, esta es la fecha inicial, calculemos entonces dónde está ese año cero. Y es precisamente la fecha 13000, 4 Ajau, 8 Punku. De hecho, aquí está la misma fecha, solo que en el Códice de Dresde. Y esta fecha cae el 11 de agosto del año 3114 a.C. Esa es entonces la traducción de lo que los mayas consideraban el punto de partida de este ciclo. La estela de Quiriguá nos dice qué sucedió ese día. Entonces nos dice que en la fecha 13004 a 8 Punku, básicamente fueron colocadas 3 piedras en el cielo por 2 dioses: la piedra del jaguar, la piedra de la serpiente, la piedra del agua. Se formó entonces un fogón de 3 piedras en el inicio del 13 Bactún, en el lugar, y fue visto por el Señor de los 6 cielos. Ahí está, ahí lo dicen, ¿verdad? ¿Qué significa? Es otra cosa.
Por lo tanto, cuando los mayas hablaban de estas fechas, están hablando de un sistema de una manera muy mitológica, metafórica. Es como que nosotros leamos el libro del Génesis. Son mitos de origen. ¿Qué significa cada una de estas piedras? ¿Dónde las pusieron? O sea, es algo que ha tenido, por supuesto, mucho debate. Se supone que estas tres piedras constituyen lo que es un fogón. ¿Qué es un fogón? Si ustedes van a una casa maya hoy en día, y si todavía no tienen estufas mejoradas y todo ese tipo de cosas, la cocina tradicional maya tiene tres piedras. ¿Por qué? Porque en tres piedras es donde ustedes pueden poner un comal, una olla. Pues la idea es de que lo más humilde que tenía un maya en ese momento era su cocina, el corazón de la casa, ¿no? Entonces, básicamente, ustedes han oído por el corazón del cielo, ¿no? El haber colocado tres piedras en el cielo es como el corazón del cielo. Y se supone que en esta fecha que vemos en Quiriguá, los dioses pusieron esas tres piedras en el cielo y crearon. Se supone que son tres estrellas de la constelación de Orión que rodean a las Pléyades. Es una hipótesis. Pero la idea entonces es de que en esta fecha pues suceden cuestiones muy mitológicas y posiblemente es la fecha en la cual pues se crea el maíz, se crea la humanidad, se crea el mundo. Eso ya está sujeto a interpretación exactamente qué es lo que inicia ese día. Tenemos una vasija que nos retrata ya con dibujitos lo que sucedió ese día. Y tenemos entonces, se llama el vaso de los 7 dioses, y pueden ver que es un vaso con fondo negro. Recuerden que conforme nos dicen que antes de la creación no había luz. A esto se refiere. ¿Cuándo sucedió? El día 4 Ajau 8 Cumcu. Y aquí es donde yo les digo que es muy importante no solamente conocer la cuenta larga, sino conocer los otros dos calendarios. Porque los mayas no ponían todas las veces 130000 4 Ajau 8 Cumcu. Era más importante poner solamente 4 Ajau 8 Cumcu. Se los voy a explicar de una manera también muy nuestra. Si yo les digo 15 de septiembre, creo que saben exactamente de qué año estoy hablando. Entonces, igual era, o sea, hablar del día 4 Ajau Cumcu, todos sabían que ese era el día de la creación. No había necesidad de poner 130000. Si ustedes van a Estados Unidos, ustedes hablan de 9/11, 9/11, todos saben de qué están hablando, o sea, son fechas del dominio público, ¿no? Entonces 4 Ajau Cumcu era una fecha conocida por todos los lugares. Por eso es que sabemos que este es el 13000. Entonces, ¿qué es lo que nos dice? Aquí está el dios del inframundo precediendo a los otros dioses, y lo que nos dice este vaso es que ese fue el día en que los dioses ordenaron el cosmos, que es lo mismo que tenemos en la estela de Quiriguá. Y lo interesante es que ellos no dicen que crearon el cosmos, lo reordenaron. O sea, que el cosmos ya existía, simplemente cambiaron un poquito ahí las cosas, ¿no? Entonces, la idea del tiempo cíclico de los mayas era más que todo que cada cierto tiempo las cosas debían de reordenarse. No es que aparezcan cosas nuevas de la nada, sino simplemente las cosas deben cambiar como estaban. Y por ahí entonces ya vamos llegando al significado. Ya que sabemos el inicio, entonces ya podemos más o menos interpretar qué esperaban ellos del final. El final, el inicio está en el vaso, está en Quiriguá, está en el Códice de Dresden, lo tenemos en varios lugares. Sin embargo, hasta hace 2 meses, la fecha del final solo la teníamos una sola vez, en el famoso monumento de un sitio que se llama Tortuguero. Y aquí es donde nos dice la completación de los 13 batunes en el día 4 Ajau 3 Canquín. Entonces aquí está el glifo que indica que es un evento en el futuro, y aquí es donde nos dice lo que los mayas pues consideraban que iba a pasar ese día. Lamentablemente de los dos, uno se borró y de 2 solo nos queda uno. Entonces, lo único que los mayas escribieron al respecto del fin de los 13 batunes es un solo glifo,
Y de un solo glifo han salido cientos y cientos de libros y por supuesto miles y miles de dólares. Y como se podrá imaginar, ese glifo no lo podemos ver. Bueno, vamos a regresar al vaso de los 7 dioses. Y bueno, aquí está la fecha y aquí está la lista de los dioses que participaron en ese evento de la creación. Y uno de los dioses que participa está aquí. Y aquí tiene un número 9. Él se llama Bolón, es el nombre 9 en los idiomas mayas. Bolón Yocte. Es uno de los que participa. Bueno, lo relevante es que en la inscripción de Tortuguero aparece Bolón Yocte. Bueno, es de suponerse, si es uno de los dioses de la creación, pues no es nada raro que aparezca aquí. ¿Qué está haciendo ahí, verdad? Seguramente lo decía este glifo, pero ya no lo podemos leer. Entonces, eso por supuesto ha dado a mucha especulación y tenemos por lo menos 3 distintas interpretaciones de la lectura de ese glifo, ¿verdad? Según distintos autores. Pero esta manita es un verbo que se ha interpretado como manifestar, descender o algo así, o adornar. O sea, que el final de los 13 batunes es cuando se va a manifestar Bolón Yocte, cuando va a descender Bolón Yocte, o cuando es tiempo de adornar a Bolón Yocte. No nos dice mucho todavía. Ahora, estos glifos es esto, miren. Ahora, el monumento tiene todo esto. Por lo tanto, lo que yo siempre he dicho, bueno, sería bueno saber qué dice antes, ¿no? Y no solamente agarrar aisladamente glifos fuera de su contexto. Todo este gran monumento, que por cierto está partido en 6 pedazos en diferentes países del mundo, nos habla de un rey de esta ciudad de Tortuguero que se llama Balamajau. Y todo esto es básicamente la fecha en que él fue nombrado rey, las batallas que él ganó y ese tipo de cosas. Y el monumento, este tablero, fue hecho más que todo para conmemorar la dedicación de un templo. Seguramente fue un templo dedicado a Bolón Yocte, por lo que dice el resto del texto. Entonces, lo interesante es que la referencia al año 2012, y este monumento fue hecho en el año 667 después de Cristo. Entonces, el hablar de un evento que sería pues 1300 años en adelante es la conclusión de una narrativa muy larga. Y básicamente hay algunos incluso dicen que este evento se refiere más al año 667 y no al 2012, como diciendo, bueno, hay que honrar a uno de los dioses de la creación. Y en todo caso, si se refiere al año 2012, nos dice, bueno, en el año 2000, en la completación de los 13 batunes, tenemos que honrar a uno de los dioses de la creación. O en todo caso, se va a manifestar uno de los dioses de la creación. Lo cual, si los mayas pensaban en que el tiempo era cíclico, pues la venida de un dios de la creación no era algo pues, fuera de su punto de vista. La cuestión es que no sabemos exactamente a qué se refiere esta referencia a este personaje. Ahora, que esa referencia se refiere al fin del mundo, sí está bastante jalada, definitivamente, ¿verdad? Pero esto es lo que tenemos. Y entonces, obviamente, cualquier interpretación de esto hay que tomarlo con mucha cautela, ¿verdad? Así que, bueno, se ha dicho también, bueno, no es el fin del mundo. Resulta que la cuenta larga termina ese día. Ha dicho otro grupo de personas, pero vamos a ver, eso se puede demostrar fácilmente que no es cierto. Pues ahí está. Ahora, este año, como les digo, bueno, yo di varios talleres con respecto al tema y yo siempre les dije, miren, nos vamos a tener que quedar ahí porque después de Tortuguero no hay nada. Y me tocó tragarme las palabras porque en abril de este año descubrimos una segunda referencia
al fin del ciclo de 13 bacterias. Bueno, la luz no nos deja ver muy bien, pero tenemos otra vez un texto muy largo, sí, para poder apreciar. Bueno, les cuento que esto se encontró en el sitio arqueológico La Corona, se encuentra en el noroccidente de Petén. La pieza está en el Museo Nacional, si quieren ir a verla, está expuesta. No es una estela tan grande, es una estela de 40 centímetros, es un bloque de 40 centímetros, es una miniatura, ¿no? Y este es un bloque de una escalinata, de un edificio, de una escalera a un edificio. Este año una estudiante nuestra descubrió una fila de 12 bloques tallados. Por supuesto, de todos ellos el más impresionante es este, el bloque número 5, es su ficha técnica. Y pues a pesar de que tiene pues una parte aquí dañada, lo más importante obviamente está acá. Y para contarles rápidamente de qué trata, la primera parte que podemos leer del texto, por supuesto con ayuda de los expertos, nos habla de la visita de un rey a la corona. Este rey lo conocemos como Garra de Jaguar, o su nombre original Yunong Chakak, o Garra de Fuego. Este era el rey más poderoso de todo el mundo maya en el año 695 después de Cristo. Él dominaba desde Campeche hasta Alta Verapaz, tal vez el reino más grande que ha tenido la historia maya. Entonces, obviamente, la visita de este rey a la corona era muy importante. La corona es un sitio muy pequeño en comparación a Calakmul, que era la capital de ese reino, el famoso reino Kan, reino de la serpiente. Reino Kan era su archienemigo, era Tikal. Y Tikal y Calakmul tuvieron una rivalidad por más de 200 años por el control de lo que hoy en día es Petén. Resulta que esa gran rivalidad terminó finalmente en el año 695, un 3 de agosto del 695, Tikal finalmente derrotó al reino de la serpiente. De hecho, el famoso templo del Gran Jaguar, que todos conocemos, pero nadie sabe por qué se llama Gran Jaguar, es precisamente el monumento de esa victoria militar. Todo está tallado en los dinteles de madera que lamentablemente están en Suiza, pero ahí nos dice: Hasao Chancahuil de Tikal, que se llamaba el rey de Tikal, venció a Garra Jaguar de Calakmul el 3 de agosto del año 695, dice, y capturó su escudo y su lanza, dice. Entonces, por mucho tiempo, hasta hace 2 meses, pues se daba por hecho que el rey había sido capturado, como solía suceder cuando un rey decía: bueno, yo gané esta guerra, era porque el rey enemigo había caído en batalla. Sin embargo, lo que nos dice este nuevo texto es que el rey derrotado llegó a la corona 5 meses después. O sea, bueno, por lo menos tenemos el desenlace de esa historia, ¿no? Que logró huir el rey de Calakmul. Y no solo logró huir, sino que llega a la corona y todavía le hacen un monumento a su llegada, ¿no? Pero, ¿por qué entonces aparece ahí la relación al año 2012? Y yo les cuento esta historia porque si no supiéramos esa parte, entonces no tendría mucho sentido. De hecho, la referencia al 2012 son los últimos 3 glifos. Es el fin del mundo, entonces, dirá. Aquí tenemos entonces, pueden ver aquí, tenemos uno, el día 4 Jau, 3 Canquín, la fecha que teníamos también en Tortuguero. No dice 13000, dice 4 Jau, 3 Canquín. Y ahora ya sabemos muy bien lo que significa esa fecha. Ahora, toda esta parte del texto pues nos habla de la visita del rey derrotado, ¿no? Que llega a la corona. ¿Y por qué llega a la corona? Porque la reina de la corona era su tía. Y hay una relación ahí familiar muy interesante que es tema de otra plática. Entonces, cuando él llega,
Si hablamos del fin del mundo, para él sí era el fin del mundo, se le estaba cayendo el reino en pedazos, ¿no? Entonces, lo que tenemos en este monumento es básicamente un discurso político. Otra vez la cuenta larga la encontramos en ese contexto. Y entonces aquí, por ejemplo, tenemos que se hace una referencia. Este glifo es la fecha del Bactún 10. Entonces, aquí se hace una referencia al fin del Bactún 10. Aquí tendría que ir el glifo que dice el final del Bactún 10. Después nos dice la fecha en que se hizo esta escalinata, y acá hay un glifo muy interesante que quiero contarles, aunque está un poco dañado acá, pero aquí hay un número 13, y este es el nombre del rey de Calakmul. Ahora, resulta que este rey celebró en su ciudad natal de Calakmul, antes de la guerra, si no estoy mal, 3 años antes de la guerra con Tikal, celebró la fecha 9-13-000. O sea, él celebró el Catún 13 del Bactún 9. Y eso es muy interesante, porque entonces él dice aquí, Garre Jaguar o Nom Yichakak, el señor de los 13 Catunes. Entonces, esa es la primera vez que vemos ese título. Y es interesante porque después dice, bueno, el señor, el señor de los 13 Catunes. Y entonces, en el día 4 Jau 3 aquí tenemos 1, 2, 3, se cumplirán 3 Bactunes más. Y estos 3 Bactunes hacen referencia al número 10 que hubiera estado acá. O sea que aquí lo que tenemos es de que de este Bactún, 3 Bactunes después tenemos la fecha 4 Jau 3 Canquín. O sea, es una manera un poco compleja literaria en que lo pusieron, pero los expertos ya saben un poco la gramática y la sintaxis de los textos mayas. ¿Qué significa esto? El rey derrotado, básicamente lo que está diciendo aquí, que él completó el Catún 13. Eso lo hace el señor de los 13 Catunes, un título muy especial, diciendo, miren, perdí una guerra, pero yo soy el señor de los 13 Catunes. Y básicamente su referencia al futuro es una manera literaria de decir, y mi reino llegará hasta el fin del próximo periodo, que es en este caso el Bactún 13. O sea que el Bactún 13 es una referencia a un futuro muy lejano. Ahora, el rey de Calakmul utiliza los Catunes, los Bactunes aquí, como un medio de asegurar la continuidad de su reino en una época de crisis. Así que, tanto el monumento de Tortuguero como el monumento de la corona nos habla de la fecha del 2012 dentro de un contexto puramente político de esa época. Y otro detalle que es muy importante es que la primera parte del texto habla del papá de este gobernante de Calakmul, que anteriormente había llegado a la corona a celebrar un juego de pelota como el rey de la corona. Y precisamente este rey, cuando llega a la corona, también juega pelota con el rey de ese momento, evocando lo que su papá había hecho. Entonces tenemos un evento central que es la visita del rey, evocando un evento en el pasado, y aquí evocando un evento en el futuro. Pero lo importante es entonces el presente de esa época. Así que lo que hemos dicho, los mayas estaban más preocupados de lo que les estaba pasando ahí de lo que iba a pasar en el 2012, ¿verdad? Y entonces, en este caso, la relación al fin de los 13 Bactunes es entonces ese mensaje de continuidad de un reinado. Así que hasta el momento pues eso es lo que vemos. Y bueno, muchos decepcionados porque no hay ningún acontecimiento que los mayas de la corona pusieron. ¿Por qué? Porque no sabían qué iba a pasar. O sea, la ausencia de un verbo ahí nos comprueba que los mayas no sabían qué iba a pasar en esa fecha. Podían proyectar desde su presente un reinado, pero en realidad no es que ellos en realidad querían predecir el futuro. Así que este nuevo monumento nos comprueba varias cosas. Primero, que los mayas no sabían qué iba a pasar en el 2012. Segundo, que el uso de la cuenta larga
siempre fue asociado a eventos políticos, ¿verdad? Y tercero, pues que los finales de Baktum eran importantes y nos agrega algo importante, que el rey está utilizando un ciclo de 13 catunes como una analogía a un ciclo más grande de 13 Baktumes. Así que nuevamente nos comprueba que la clave para entender eso está en el número 13. Para nosotros es un número de mala suerte, pero para los mayas el 13 era la base tal vez de toda su cosmovisión. Para ir terminando, ¿por qué la fecha 1300 no es el final de la cuenta larga? Porque los mismos mayas definieron 3 periodos más grandes que el Baktum. Un Pictum son 20 Baktunes, un Calaptum son 400 Baktunes, un Pilchitum son 8000 Baktunes, y tenemos un Alautum que son 160.000 Baktunes. Entonces, ellos ya tenían un concepto del tiempo mucho más grande que un periodo de 5.125 años. Entonces, es un tanto ridículo pensar que los mayas iban a pensar que el tiempo se iba a terminar este año. Si no me creen, este es un texto del Templo de las Inscripciones de Palenque. Y solo quiero hacerles notar acá, por ejemplo, que los mayas hicieron aquí una alusión al Baktum 14. Entonces, solo con esto pues es obvio que ellos sabían que el tiempo iba a continuar. Y si no me creen todavía, les voy a enseñar qué tan larga es la cuenta larga. Esta es una escena de un sitio que se llama Cobá, donde escribieron una cuenta larga tal vez en su dimensión verdadera. Y en vez de tener un 1300 tenemos 19 13. Así que ese es el verdadero concepto del tiempo que los mayas tenían. Se lo voy a traducir. Ahí está. Entonces, le damos el gran ciclo o la gran cuenta larga. Esta sí es bien larga. Aquí tenemos el Kin, Huinal, eso es en años, en días. Un día, 20 días, 360 días, un Tum, 7.200 días, un Baktum, un Katum, 144.000 días, un Baktum, que dice que un Pictum son 2.888.000 días, y nos vamos así. O si no, miremoslo aquí, en Túnez. 20 Túnez, un Baktum son 408.000, 160.000, hasta estos números. Así que, ahora, esta fecha, ¿saben qué dice? 13, 4 a 8. La verdadera fecha de la creación. O sea que la que Dios escribió es una fecha abreviada, que le faltan 18 13. Entonces, ¿qué son esos? 28.000 cuatrillones de años, más o menos. O sea que el Big Bang lo tenemos como acá, más o menos, ¿no? Como por aquí. Ese es el verdadero concepto del tiempo que estaban manejando en el siglo VII después de Cristo. Cuando los mayas escribieron sobre el 13 Baktum y todo eso, sabían que esto le faltaba todo esto. Así que hablar del fin de la cuenta larga, pues da un poco de risa, ¿no? Porque este es un periodo de 5.125 años. Y aquí tenemos que la creación en realidad había sido hace 28.000 cuatrillones de años. Entonces, pues, hubiera sido un insulto a su inteligencia decirles, mire, se va a acabar la cuenta larga en el 2012. Por supuesto que no, ¿verdad? Ya para ir finalizando, este se nos va aquí, borremos. Para entender un poco, bueno, si no es el fin del mundo, si no es el fin de la cuenta larga, entonces, ¿para qué tanta bulla? Pero sí, yo creo que hay que hacerle bulla, porque si nosotros ponemos acá todas las fechas, desde ese día 0, desde ese 4 a 8 el 11 de agosto del 3114, y nosotros ponemos ahí todos los fines de Baktum desde ese entonces, resulta que primero aquí vemos lo extraordinario que era el cálculo matemático, en el sentido que la cuenta larga fue sincronizado con el calendario Solquín
de tal manera que todos los fines de Jotun, Katun o Baktun siempre caen en un día Ahau. Ahau significa Señor, o sea, ese era el Señor de los días. Por eso les digo que este calendario de 260 días le da significado al día. Entonces, no es casualidad que la creación cae en un día Ahau, y que también el fin del ciclo cae también en un día Ahau, y todos los fines de Baktun caen en el día Ahau. Ahora, como pueden ver, el numeral de la Ahau va descendiendo: 4, 3, 2, 1, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Quiere decir que si la creación fue un día 13 Baktun, 4 Ahau, el primer Baktun que va a caer nuevamente en un día 4 Ahau es precisamente este 21 de diciembre. Y ahí es donde ya vemos un significado un poco más cosmológico o mitológico, donde el 4 es también un día importante, porque hay 4 cargadores del universo, hay 4 direcciones. Entonces, el 13 y el 4 son los números sagrados en el pensamiento maya. Y esta fecha entonces va a ser un fin de 13 Baktunes, y es la primera vez que un fin de Baktun cae nuevamente un día 4 Ahau. O sea que es un verdadero aniversario de esa fecha inicial. Y por eso es que este fin de Baktun sí tiene algo especial dentro de la cosmovisión. Si queremos seguir, el Baktun 14 nos cae en el año 2407. Pensemos que tenemos que llegar al Baktun 19 para completar el primer Pictun, y así sucesivamente. Así que, bueno, ya para terminar, para los mayas de hoy, el fin del 13 Baktun, por supuesto, es una fecha muy especial dentro de su filosofía, dentro de su forma de pensar, que a pesar que la cuenta larga se ha perdido, y aunque no lo reconozcan, los arqueólogos y epigrafistas lo hemos recuperado, si quieren verlo así, pues ellos saben muy bien el significado de toda esta numerología, y para ellos es obviamente un cambio de ciclo muy importante. Ya viéndolo un poco más en la actualidad, la atención que causa todo esto para los mayas es una oportunidad para reivindicarse políticamente, culturalmente, etcétera, etcétera. Así que yo no puedo venir aquí y decir, miren, el Baktun esto es esto, esto y esto, es una verdad absoluta, sino cada quien tiene que tomarlo de una manera también muy personal. Los mayas, pues el movimiento maya lo toma así. Para los guatemaltecos es importante porque esto ha traído mucha atención al país, definitivamente, para poder entender todo esto que les he presentado. Pues la información está aquí en nuestro país, por lo tanto es un evento muy propio nuestro, ¿no? Que ha recibido atención internacional, sí, pero es un evento que ha surgido de la misma historia prehispánica de Guatemala. Para el mundo, por supuesto, ha sido de todo, ¿no? Y mucha gente pues ha hecho billete de esto, pues, o sea, eso no lo podemos negar. Hay libros, ya hubo películas, y pues la gente está vendiendo búnkers y silos nucleares para protegerse y todo, pero bueno, así que hay de todo en la viña del Señor, como dicen, ¿no? De hecho, estamos promocionando también una ruta turística donde todo esto se puede aprender visitando los lugares. O sea, si Quiriguá está a 3 horas de Guatemala, ir a ver ahí la fecha de la creación es un privilegio que solo los guatemaltecos tenemos. En Tajalícabac tenemos fechas del Baktun 8, y el Baktun 7 está en el Baúl, tenemos la conmemoración del Baktun 10 en Ceibal, por supuesto los complejos de Tikal, los observatorios solares. Entonces, Guatemala tiene una gran riqueza arqueológica que ha estado ahí, pero que ahora, enfocada en el tema del Baktun 13, pues aquí. Universidad del Valle de Guatemala. Visita nuestra página web www.uvg.edu.gt.